Aleluya. ¿Alguien puede gritar aleluya en esta mañana? Pero así como si Dios hubiese hecho algo por usted en el transcurso de esta semana. ¿Puede usted gritar aleluya en esta mañana? ¿Puede usted dar un aplauso al Señor, un aplauso de agradecimiento al Señor por sus maravillas, por las cosas que Él ha hecho con cada uno de nosotros y a través de cada uno de nosotros? Aleluya. Aleluya. Es una alegría poder estar nuevamente con ustedes desde este altar de adoración. Doy gracias al Señor por usar mi vida en esta mañana para ser el instrumento de Él de bendición a cada uno de nosotros. Amén. Hoy estamos ansiosos de recibir semillas de bendición, de recibir su palabra, de recibir sus instrucciones, su consuelo, su amor y todo aquello que Él tiene para cada uno de nosotros. Amén. Yo le voy a pedir que usted abra su Biblia en el libro de Números, en el capítulo 21, y solo vamos a leer del verso 4 al verso 9. Esta mañana son pocos versículos ahí que usted, si me ayudan en la pantalla, para quienes no tienen su Biblia o prefieren leerlo desde la pantalla. El verso es Números 21 del 4 al 9. Amén. ¿Por qué no le daba un saludo de bienvenida al hermano que usted tiene al lado? Dígale bienvenido a tu casa. Ahí salude a su mamá, Gabriela, bienvenida a la casa del Señor. Amén. Bueno, la palabra del Señor dice, el verso 4 del capítulo 21 de Números, titulado La serpiente de bronce. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo pan y agua más rico. Ante la queja del pueblo de Israel, la respuesta del Señor es enviar serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Aleluya. Para ponerlo ahí en contexto de lo que estaba sucediendo, el pueblo de Dios, Israel, venía saliendo de Egipto, venía saliendo de la esclavitud de Egipto, atravesando por el desierto para llegar a la tierra prometida. Es el camino que usted y yo realizamos: salir de la esclavitud del desierto, salir de la esclavitud de Egipto, para emprender un viaje, que a veces es un largo viaje, por el desierto, con la esperanza de llegar a la tierra prometida. Amén. Salir de ser esclavo para llegar a ser hijo. Y en el proceso de salir de la esclavitud, de un lugar que conozco, que me sabía mover, era fácil ahí moverse en Egipto, salir de ese lugar que conozco para dirigirme a un lugar que no conozco, necesita un proceso de desierto. Necesita atravesar el desierto para entender que no somos más esclavos, sino que ahora somos hijos. ¿Cuántos dicen aleluya? A usted que ya se le reveló que usted no es más esclavo, que ya no tiene que andar viviendo ni pensando a la manera de Egipto, sino que tiene que cambiar su manera de pensar, su manera de hablar, su manera de vivir, porque usted ya no es más un esclavo, sino que usted es un hijo. Así se encuentre caminando por las dificultades del desierto. Y pasa que caminar por el desierto no es nada agradable, ¿no? Allí vemos el pueblo de Israel quejándose, porque si usted lee un poquito antes,
en el camino hacia la tierra prometida, ellos están atravesando el pueblo de uno de sus hermanos que se llama Edom. Y se acercan los israelitas y le piden a Edom permiso para pasar por sus tierras. Te prometemos que no vamos a tomar ni agua de tus pozos, ni vamos a mirar tu ganado, sino que vamos a pasar de largo, le dicen. Y su hermano Edom le dice: claro que no. Más o menos como algunos hermanos nuestros o parientes nuestros, que cuando estamos en dificultad ponemos nuestra esperanza en que aquel amigo, aquel hermano, aquel familiar, aquel tío rico nos ayude en la situación que estamos atravesando. Y sin embargo la respuesta de aquel es no. Desen nomás la vuelta. Es entonces que el pueblo de Israel, con todo aquello en mente y con todo aquello en el corazón, emprende un viaje que tiene que rodear Edom, y se convierte en un camino más largo, un camino más feo, que tiene que caminar. Y yo me imagino que con Edom en la cabeza y con Edom en el corazón, ¿cómo mi hermano me va a hacer eso? Yo sé que aquí nadie camina de esa manera, ¿no? Pensando cómo mi mujer me va a hacer, cómo mi marido me va a hacer eso, cómo mi hermano me va a hacer eso. Si no le costaba nada, para él era fácil. Es más, no le iba yo a afectar en nada a él. Con solo dejarme pasar por ahí ya me ayudaba. Pero no me dejó pasar, y entonces el pueblo de Israel empieza a desanimarse. Porque así es como describe lo que acabamos de leer. Empieza diciendo que el pueblo se desanimó. En esta mañana vengo a darte una voz que te levante del desánimo. Yo no conozco las causas, no conozco los motivos, pero si estás cayendo en aquello que cayó el pueblo de Israel allí en el desierto, hoy vengo a abrir mis labios de parte del Señor para decirte: levántate y aléjate del desánimo. No importa lo que estés atravesando, no importa quién es el culpable, no importa lo difícil que esté el camino, lo pedregoso, lo más extenso, lo más feo. Levántate, porque ciertamente llegarás al destino, aunque te tome más tiempo, aunque te saquen ampollas, aunque tengas que sufrir un poquito más. Pero ciertamente llegarás al destino, porque si el Señor te sacó de Egipto, es para llevarte a la tierra prometida. Porque si el Señor te sacó de la esclavitud, es para llevarte a la victoria gloriosa de los hijos del Señor. Él no te va a dejar en el camino. Entonces no nos preocupemos tanto por los obstáculos o las dificultades que allí nos encontremos. Porque si hemos salido de Egipto, llegaremos a la tierra prometida. El pueblo se quejó, se desanimó primero, y luego se quejó y murmuró contra Dios y contra Moisés. Así dice ahí la palabra. Primero se desanimó por lo largo del camino, por el nuevo camino que tenían que recorrer, un camino que sabían que era más largo, un camino que sabían que era más pedregoso, un camino que sabían que tenía una distancia mayor. Y no solo se preocuparon, se desanimaron por el camino, sino que se empezaron a quejar con Dios y con Moisés a causa de la provisión. Si ustedes recuerdan lo que acabamos de leer, dicen: no, aquí no hay ni pan ni agua. Así dice, ¿no? En el verso 5: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua. No hay pan ni agua. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Se da usted cuenta que se están quejando de que no hay pan, cuando el Dios de los cielos los sustentaba con el maná del cielo, comida de ángeles? Cuando hacía brotar agua de la roca y no les faltaba ni pan ni agua, pero es que
Aquí vemos un grave error que nosotros no tenemos que cometer, y es ser malagradecidos con la provisión del Señor. En este pasaje yo descubro muchas llaves del reino de Dios. Una llave, me la mencionó el profeta Miguel, es el agradecimiento. Ser agradecido siempre con el Señor. Esta vida no me gusta, más o menos decían ellos, no como maná, ese pan liviano, no, ya no. Esta vida no me gusta, me sustenta pero no me satisface. Y es que muchas veces somos malagradecidos con la provisión del Señor porque tenemos demasiado. Somos malagradecidos con el Señor porque tenemos mucho en realidad. Imagínese levantarse y solo recoger el pan que caía del cielo. Pero ellos dijeron, no hay agua. Y estaban ya heridos en su corazón con su hermano que no los dejó atravesar por sus tierras, con lo largo del camino, con lo difícil del camino, con la incertidumbre del lugar al que tenían que llegar. Y se quejan con Dios. A Dios gracias, aquí ninguno de nosotros nos quejamos con Dios. Quizás con el pastor, pero con Dios no. Dice que se quejaron con Dios y con Moisés. Imagínense el pobre Moisés. Imagínenselo al pastor Juan Enrique Quijarro, que se quejan, no, por culpa del pastor, dicen, porque siempre buscamos un culpable, ¿no? Nunca somos nosotros los culpables. Nunca. No, tenemos un accidente de tránsito y uno dice, me chocaron. Yo nunca escuché decir choqué. Me chocaron, siempre dice. Así haya sido solito uno que le da al poste que está atrás, me chocaron, dice. ¿Quién? El poste. Y tenemos eso en la naturaleza de buscar culpables, pero aquí ellos culparon a Dios y culparon a Moisés. Imagínense a Moisés. Dice ahí que ellos eran malagradecidos. Y usted agárrese esta llave del reino, el agradecimiento por lo que el Señor le da. Tenemos que ser agradecidos con lo que el Señor nos ha dado, con lo que el Señor nos está dando. Acuérdese del Señor Jesús allí cuando tenía 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, hambrientos, y solamente habían 5 panes y 2 peces. ¿Se acuerda? Y los discípulos desesperados le dicen, Señor, despáchelos porque no hay. Y comen los hermanos y no hay. Y el Señor les dice, no los despachen, ustedes denles de comer. Yo no sé cómo anda tu despensa, pero si el Señor te ha dado esta llave de su reino, es para que la utilices y hagas que tu despensa sobreabunde. Lo poco que tienes, agradécele al Señor. El Señor Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, los levantó al cielo y le dijo, Señor, te doy gracias por esto. 5,000 esperando y solamente ese poco de comida. Pero ahí el Señor toma una llave de su reino, que es la provisión permanente, constante y sobreabundante. Toma la llave y accede a la prosperidad de su reino y hace que aquellos 5 panes y 2 peces se conviertan en miles de panes y miles de peces. Comen los 5,000 sin contar hombres y mujeres y sobran 12 canastas todavía llenas. Entonces, cuando el Señor Jesús dice que nosotros haremos cosas mayores que Él, es porque Él nos ha dejado sus llaves para usarlas. Las llaves del reino, las llaves te dan autoridad. Las llaves te dan acceso. Las llaves te traen libertad. Las llaves te dan posesión. Si usted tiene la llave de un vehículo en su bolsillo, usted es el dueño de ese vehículo. Usted tiene las llaves del reino y usted puede acceder a lo que el reino tiene para usted. Aleluya. Si usted tiene que andar en micro,
dele gracias al Señor por ese micro, en vez de agarrar su lapicero y pintar ahí. Usted póngale las manos y dele las gracias al Señor porque usted puede moverse de esa manera. Así sea una bicicleta, así sea lo que usted tenga, una moto, un auto pequeño y necesita uno mayor o más nuevo. Usted dele gracias al Señor por lo que tiene y prepárese para recibir lo que el Señor le dará. Haga uso de esa llave. Sea agradecido con el Señor y con lo que el Señor le ha dado, y Él se lo multiplicará. Me paro aquí para asegurarle que el Señor se lo va a multiplicar. Solamente diga gracias y lo que era 5 se volverá 5,000 y más. Lo que no alcanzaba para 3 muchachos, alcanzará para los 3 más todos sus compañeros de curso. Cuando le llegan de repente a su casa sin avisar, a la hora del almuerzo o de la comida. Tenemos que ser agradecidos sin fijarnos en el sabor que tiene lo que el Señor nos ha dado. Maná. Querían y se acordaban de los ajos y las cebollas de Egipto. Se quejaban del maná del cielo. Caminaban sin ser agradecidos con el Señor y se quejaron contra Dios y contra su siervo. Y la respuesta del Señor fue no como hacemos algunos padres con nuestros muchachos malcriados. Yo quiero, ya, para que se calle, dale el celular, se calle. No. Israel hizo un berrinche y Dios les mandó serpiente. ¿Cuántos dicen ay? Pero ¿cuántos dicen ay como que se dieran cuenta de lo que pasaba? Dice ahí la palabra: nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. Yo no sé qué tipo de serpiente, pero si lo describe así es porque no era cualquier serpiente, que cuando mordían a alguien, aquel inevitablemente moría. Y esa fue la respuesta del Señor ante la queja y la falta de agradecimiento de su pueblo: mandarle serpientes ardientes para que los muerdan y se mueran. ¡Qué Padre amoroso! Aleluya. Como que usted saca el cinturón y lo corrige, o la vara y lo corrige, para los que son más bíblicos, en medio supermercado cuando llora porque no le compra el juguete. Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo. Porque lea bien, dice Jehová mandó serpientes ardientes. No dice el diablo, no dice el diablo, pero a veces a nosotros medio algo nos sale mal y dice uno ataque del enemigo y lo reprende al enemigo, y el enemigo es uno que no anda haciendo caso ni agradeciéndole al Señor lo que le ha dado. Serpientes, el Señor mandó serpientes ardientes. Y es que en medio de tu desierto muchas veces hay una serpiente que te hace reconocer que eres tú el que está errado. Hay una serpiente que te ayuda a humillarte ante el Señor. Hay una serpiente que te hace pedir perdón, decir: verdad, mi amor, yo tengo la culpa, no es usted, soy yo. Hay una serpiente ahí en medio del desierto que te ayuda a reconocer tus errores, tus defectos, las cosas que andas haciendo mal. Una serpiente enviada por el Señor, porque el Señor te ama. ¿Cuántos dicen aleluya? Claro, a usted le gustaría que yo me pare y levante mi mano y declare bendición y sobreabundancia sobre su vida y que esto y lo otro, pero a veces las bendiciones del Señor vienen disfrazadas de películas de terror. A veces las bendiciones del Señor vienen disfrazadas de maldición. Pero el Señor envió serpientes por amor a su pueblo, porque ese pueblo necesitaba sanar muchas cosas en su corazón. La amargura que tenían contra su hermano Edom,
la falta de agradecimiento por la provisión del Señor, tantas cosas que tenían, la falta de respeto a la autoridad puesta por el Señor. Todo aquello tenía que ser sanado y las serpientes aparecieron de pronto en el desierto. Dice ahí que lo que el pueblo hace, leamos, dice 7, verso 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Preciosas serpientes quisieron que ese pueblo reconozca su error, ¿no? Y es que a veces nosotros decimos: yo no sé por qué es que me va mal, por qué es que me está yendo así, pero por qué no me salen las cosas, por qué es esto y por qué es aquello, el diablo, el enemigo, mi primo, mi tío rico que no me prestó, no me dejó pasar por él. Buscamos quién tiene la culpa. Pero la serpiente enviada por el Señor fácilmente nos hace reconocer con claridad cuál fue el error. Ellos dijeron: culpa de nosotros, Moisés, venimos a reconocer que nos hemos equivocado. Moisés, fuimos nosotros los culpables de que estas serpientes aparezcan. Moisés, está muriendo mucha gente porque nos hemos quejado contra Dios y contra ti. Y le dicen: Moisés, te rogamos. Leámoslo. Dice: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Ahí hay otra llave del reino. A ver, si usted fuera Moisés, hace poquito atrás le dijeron: ¿quién serás vos? Pues por tu culpa estamos en la así, mejor comíamos en Egipto. ¿A qué son nos sacaste? Si Faraón hasta bueno era, que nos ponía más carga, nos daba más trabajo, éramos esclavos, pero era mejor que vos. Imagínense que a usted le digan que usted es peor que Faraón, que usted es el culpable de que le vaya mal a ellos, que usted es el culpable y es por su culpa. Yo no me tengo que imaginar. Lo he tenido que vivir en algunas ocasiones como pastor. No, pastor, dije. Y que después de un tiempito venga, ¿no? Pastor, ¿sabe qué? Quiero que ore por mí, pastor. Y viene la serpiente por atrás de él así, serpiente ardiente. El amor, la misericordia, la compasión del Señor trayéndonos de vuelta a Él. ¿Usted de Moisés oraba por ello? Sinceramente, ¿oraba usted por ello? Moisés, por favor, ruégale al Padre, ruega a Jehová, intercede por nosotros. Y dice la palabra: y Moisés oró por el pueblo. Ahí tiene otra llave: la oración. Eche mano de esa llave y verá resultados en su vida. Es que a veces sabemos, ¿no?, como cristianos, que tenemos que orar, ¿no? Y oramos. Padre, bendice los alimentos que nos vamos a hacer. Amén. Y la siguiente oración es: Padre, bendice estos alimentos que nos vamos a servir. Amén. Y si no nos están escuchando, no están los pelados, comemos, no hay para qué orar. Pero la oración fue algo permanente en el Señor Jesús. Él estaba en el monte orando y después descendía a hacer algo. Fue una marca en su vida. Una marca en la vida de cada uno de nosotros tiene que ser la oración, los momentos de intimidad con nuestro Padre. Son los que activan las llaves. Si no, es como que tenemos la llave, pero no sabemos qué abre, ¿no? ¿Para qué era esta llave?
que le den la llave de alguno de los vehículos afuera y le digan: a la primera vaya y abra, no tiene alarma ni nada, no sabe cuál es. Pero si usted conoce, si tiene intimidad con el Padre y Él le revela para qué son, por qué es esto, por qué es aquello, entonces usted tiene autoridad, tiene poder, tiene acceso, tiene libertad a través de las llaves. La oración, dígale al hermano que tiene al lado: oremos, hermano. Ahora dígale: ore pues, hermano, dígale. Otra llave en esta escena es la misericordia, la compasión, porque así lo muestra Moisés. Otra llave, usted se va a ir con un llavero entero, es el perdón. Porque usted cree que Moisés iba a orar por ellos si no los hubiese perdonado. Moisés, por favor, ora. Moisés se fue a orar al instante. Perdón, misericordia, compasión con ese pueblo que se equivocó tantas veces. Figura de nosotros que nos equivocamos tantas veces, y el Señor tiene con nosotros misericordia, compasión, nos perdona. Está presto a que nos acerquemos en oración a Él para darnos acceso a todo aquello que necesitamos tener acceso, para bendecirnos y para que seamos de bendición en nuestras casas, para que reconozcamos que somos nosotros los que nos equivocamos, no es mi cónyuge, para que no estemos echándole la culpa al pastor, a la pastora, a mi marido, a mi esposa, a mi hijo es el que tiene la culpa, sino que para que reconozcamos que nos equivocamos, pidamos perdón, perdonemos, nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia para recibir instrucciones de parte de Él. Dice aquí la palabra que Moisés oró. Moisés oró por el pueblo. Y entonces el Señor le responde a Moisés en el verso 8, se lo tiene ahí ya. 8 dice: y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. ¿Cuál es la instrucción? Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Por eso es que le digo que muchas veces las bendiciones del Señor vienen disfrazadas de una maldición. Algo que será extremadamente bueno parece malo en su momento. Que me den este diagnóstico, que me pase esto, que pase aquello, cuando en realidad el Señor me está trayendo una bendición, corrigiéndome algunas cosas a través de aquello que parece una maldición. Y entonces uno se preguntaría: pero Señor, si le estoy pidiendo que me quite la serpiente y usted me hace hacer una más grandota, ¿cómo es eso, no? Uno esperaría que Moisés ore y que caiga fuego del cielo y que certeramente den la cabeza de cada serpiente y todas mueran, y aplaudimos, nos paramos a aplaudir todo el pueblo, pero no. Condiciones, diga condiciones. El Señor es bueno y Él quiere que nosotros tomemos acción, que nosotros reconozcamos el error, que nosotros enmendemos el error, que nosotros pidamos perdón por ser malagradecidos con la provisión que Él nos dio. Entonces le dice: hágase una serpiente a Moisés y póngala en un palo, en un asta, y levántela la serpiente en el desierto. A ver si no era prueba para los hermanitos que estaban ahí huyéndole, haciéndole lance a la serpiente. Ya pues, Moisés, en serio, pues, de una vez, ¿cómo pues? Podían quejarse, ¿no? Podían quejarse y decirle: Moisés, estás loco, estás haciendo un ídolo, el Señor nos va a castigar. Pero aprendieron a aceptar los tratos del Señor, los métodos del Señor, y a obedecer las instrucciones del Señor
a su líder en ese momento. Y entonces Moisés agarra el bronce y empieza a forjar una serpiente. Mientras tanto, por ahí estaban corriendo los demás, huyéndole a la serpiente. Pero Moisés empieza a golpear la serpiente para darle el bronce, para darle forma. Y cada ¡ting! Era sombra. Cada golpe a la serpiente de bronce era sombra de cada golpe que nosotros le dimos al amado antes de crucificarlo. Porque la serpiente en el desierto, y así lo dice más adelante, es sombra de Jesucristo siendo levantado en el madero. Y yo se lo voy a leer, lo tengo aquí apartadito. Dice: y como Moisés, está en Juan 3:14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Con eso les respaldo que la serpiente en el desierto era figura, sombra de Jesucristo en el madero. Porque ahí dice: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y el Señor nos ama tanto que esconde sus misterios para revelárnoslos a cada uno de nosotros y aumentarnos la fe. En ese tiempo mirarían la serpiente y no entenderían de qué se trata, qué es lo que está pasando. Pero hoy usted entiende que ya tantos años atrás el Señor nos estaba diciendo que un día iba a ser levantado en el madero por amor a usted y a mí, y que todo aquel que fuese capaz de alzar los ojos al madero y ver al que está colgado en el madero podría vivir para siempre. Una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuera mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta. Y yo me imagino esa escena del desierto, Moisés con el bronce, dando martillazo tras martillazo, golpe tras golpe, profetizando los golpes al Mesías, que luego sería colgado en el madero. Y no puedo evitar sentirme en el desierto al lado de Moisés, escuchando cada golpe, forjando la serpiente, y mirar el cuerpo del Señor Jesús ensangrentado por amor de usted, por amor de mí. Y cada golpe al bronce era sombra de cada golpe al amado. Y cuando la serpiente es levantada en el palo en el desierto, usted tiene clara la imagen del Hijo de Dios siendo alzado en el monte del Calvario por amor de usted. La serpiente se levantó en el desierto, pero Jesús se levantó en medio de nuestro desierto para traernos esperanza, para traernos vida, para regalarnos la victoria, para vencer a la muerte y al pecado por cada uno de nosotros. Porque Él se hizo maldición para que nosotros seamos benditos, porque escrito está: maldito es todo aquel que es colgado en el madero. Y así como la serpiente de bronce no tenía veneno, el Hijo de Dios no tenía pecado. Y la serpiente de bronce sin veneno fue levantada para traer sanidad a todo aquel que era mordido y era capaz de alzar sus ojos y mirar a la serpiente sin veneno.
y ser inmediatamente sanado, aunque hubiese sido mordido. Usted y yo tenemos la capacidad de ser completamente sanos, completamente perdonados, limpiados, curados, por el solo hecho de levantar nuestros ojos y fijarlos en aquel que está colgado en el madero. Y el que sea capaz de alzar sus ojos y fijarlos en él, ciertamente vivirá. Todo aquel que sea capaz de alzar sus ojos y fijarlos en aquel que está colgado en el madero, ciertamente será sano de aquel diagnóstico de muerte que pesa sobre su cabeza. Yo levanto mis manos y declaro bendición en cada uno de los que aquí estamos, cada uno de los que hemos sido capaces de mirarle a Él. Y aunque nos hayan decretado muerte, enfermedad, quiebras, aunque nos hubiesen decretado que en esta temporada nos va a ir mal, que no es nuestro día, que no es nuestro año, que no es nuestro mes, que no es nuestra cosecha, hoy accedemos a las llaves del reino de los cielos que el Señor nos ha entregado y nos acercamos humildemente al trono de su gracia para romper todos aquellos decretos y asirnos del madero, declarando sanidad, declarando victoria, declarando la sanidad completa, declarando que esta temporada es la temporada de nuestra cosecha, porque así lo ha dicho el Dios de los cielos, aquel que manda la lluvia a su tiempo y cierra los cielos cuando no debe llover. Hoy nos declaramos vencedores, victoriosos. Hoy reconocemos que lo que nos ha dado el Señor de provisión es una bendición, aunque hubiésemos deseado una provisión diferente. Porque Él es el sabio que no nos da lo que pedimos, sino que nos da lo que necesitamos en esa temporada. Y Él tiene reservadas las cosechas más abundantes para el momento que Él tiene marcado. Hoy creemos que esta es nuestra temporada. Hoy creemos en todo lo que habló aquel que un día estuvo colgado en el madero, mas que hoy se sienta en el trono de gloria del Padre, a la diestra de Él. Hoy hacemos nulas todas las maldiciones. Y hoy quitamos el disfraz de la maldición para poder ver nítidamente las bendiciones que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Le damos gracias al Señor por la provisión que Él nos da en este tiempo. Se lo agradecemos en el nombre precioso de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor? Todo comenzó aquí con el desánimo del pueblo, que luego siguió en queja por causa de la provisión, por causa del camino, por causa de las dificultades del camino. Siguió con murmuración hacia Dios y hacia sus líderes. Y luego trajo el castigo de parte del Señor, que pronto se convirtió en la salvación del Señor. No sé en qué etapa pueda estar usted de esta historia, pero si está a punto de desanimarse, yo vengo hoy a levantarle el ánimo. Quiero recordarle que la palabra ánimo viene de la palabra alma. Y el enemigo quiere robarle el alma. Por eso es que usted está sin alma, desánimo, sin ánimo, sin alma. Pero hoy declaro que usted se aleja del desánimo, que usted se aleja del desánimo, que usted es agradecido con lo que el Señor le ha dado ahora, que usted es agradecido con lo que está teniendo que atravesar en este tiempo, porque usted entiende que es solo un tiempo de desierto, y los tiempos de desierto son necesarios, porque es el único momento en el que apagamos los celulares, apagamos la televisión, no queremos escuchar más nada sino tan solo la voz del Señor, porque el que camina por el desierto, el que camina por dificultad, sabe
lo necesaria que es una sola palabra del Señor en medio de esa dificultad. Y no quiere escuchar más nada sino tan solo la voz del Señor, que le dé esperanza, la dulce voz del Señor que le muestre que esto es solo parte del camino, que no es el final. Una sola palabra del Señor nos mantiene en pie. Usted ha recibido tantas palabras del Señor, eche mano de ellas, porque una palabra del Señor es lo único que nos mantiene firmes cuando las fuerzas flaquean, cuando ya ni los bíceps, ni los tríceps, ni los cuádriceps nos pueden mantener en pie. Una palabra del Señor nos mantiene en pie. Cuando la espalda pierde su fuerza, la palabra no pierde su fuerza. Pararnos firmes, siendo agradecidos con el Señor. Señor Padre amado, le doy gracias en esta mañana. Gracias le doy, Padre bueno, por su amor para con cada uno de nosotros, Señor. Le doy gracias, Padre, por su bendición, Señor, por la misericordia que nos tiene, Señor, por la paciencia que nos tiene, Señor. Le doy gracias, Padre bueno, porque usted nos perdona, Señor. Le doy gracias porque nuevas son sus misericordias cada mañana para con nosotros, Señor. Yo le doy gracias, Padre bueno, porque usted ha fijado sus ojos en nosotros, Señor, y queremos nosotros fijar nuestros ojos en usted, Señor. Padre bueno, nos acercamos una vez más a pedirle perdón, Señor. A pedirle perdón, Señor, por quejarnos de la provisión. Le agradecemos, Señor, por la provisión. Así nos hubiese parecido escasa, nos ha alcanzado, Señor, nada nos ha faltado. Le agradecemos por lo que usted nos ha dado en este tiempo, Señor. Y creemos firmemente que usted tiene reservadas las bendiciones mayores, Señor, para cada uno de nosotros, Padre. Hoy, Señor, bendecimos su nombre, Señor. Bendecimos, Señor, a los líderes que usted ha puesto, Señor, en su casa. Los bendecimos, Señor. Bendecimos a cada uno de ellos, Padre. Y le pedimos perdón si alguna vez hemos abierto nuestros labios para hablar mal de alguno de ellos, Señor. Señor, nos perdone usted, Padre. Le damos gracias, Señor, por la obra preciosa de Jesucristo en la cruz por cada uno de nosotros, Señor. Le damos gracias, Padre bueno, porque usted lo dio todo por nosotros, Señor. Usted entregó al amado y nos enseñó una llave más de su reino, que es el dar, Señor. Una llave más de su reino, que es el amor, Señor. Le damos gracias en esta mañana, Padre. Y yo, Señor, como ministro suyo, el día de hoy levanto mis manos y me rindo a ser el canal de bendición para cada uno de los que aquí estamos, Señor. Sea usted, Señor, derramando, Señor, sus bendiciones sobre cada uno de los que aquí estamos, sobre cada uno de los que verán este video luego, Señor. Sea usted derramando sus bendiciones, Señor. Hay allí, Señor, detrás de esas pantallas, gente que batalla con enfermedad, Señor. Hoy yo levanto mis manos y me rindo a ser su instrumento para que la sanidad llegue a esos cuerpos, Señor, que están detrás de estas pantallas, Padre bueno. Hoy, Señor, extiendo mi mano hacia la pantalla, Señor, y declaro sanidad en el cuerpo de aquel que está allí anhelando, Señor, una respuesta de usted, una palabra suya en medio de su desierto, Señor. Hoy, Señor, lo declaramos sano, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor? Aleluya. ¿Cuántos dan un aplauso de agradecimiento al Señor? Amén.